cordial saludo para todos, mi nombre es Laura Sofía Gutiérrez Pinzón, estudiante de grado 11 de la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús. En este espacio vamos a hablar de la vocación de ser maestro, es decir, de aquellos profesionales que tienen como arte fundamental enseñar. Por eso se encuentra conmigo hoy la docente Marta Lucía Gutiérrez Sáenz. Ella es licenciada en Castellano e Inglés de la Universidad del Tolima, especialista en docencia universitaria de la Universidad de Ibagué y de la Universidad de La Habana, Cuba. Lleva 25 años en la red Pido la Palabra y es miembro fundadora. La red es un colectivo de docentes de Ibagué y del Tolima que realizan reflexión e investigación en torno a la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje en la región. Hizo parte de los 8 finalistas del galardón Premio Compartir al Maestro, representando al departamento del Tolima, y fue galardonada como maestra ilustre a nivel nacional en el año 2016. Reconocimiento que se debió al proyecto denominado La experiencia de la lectura y la transformación de la oralidad y la escritura, que nació con el fin de motivar a los estudiantes a adquirir el gusto por el texto literario. Es magíster en didáctica de la literatura infantil y juvenil de la Universidad Castilla de la Mancha de España. Ha realizado durante su experiencia docente proyectos significativos que han sido publicados en varios libros y revistas indexadas. Actualmente es formadora de formadores y docente de la institución educativa Liceo Nacional. Profesora Marta, bienvenida, es un honor tenerla aquí. Muy buenas tardes, Laura Sofía, muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir contigo mis experiencias. Muchas gracias. Inicialmente, quisiera conocer qué te inspiró a escoger la carrera de literatura en lengua castellana. Bueno, pues han habido muchos espacios que me ayudaron a centrarme en el mundo de la docencia, especialmente el hecho de que mi madre era también docente y que en el encuentro con la palabra, el gusto por la lectura en las noches me permitió acercarme al disfrute de la lectura compartida. También yo soy normalista de María Inmaculada y el hecho de haberme formado como normalista me permitió sentir que tenía vocación de maestra. Qué bonito saber lo que te llevó a escoger esta carrera. Gracias. Para continuar, quisiera conocer un poco más sobre la licenciatura. ¿Qué nos puedes decir sobre sus áreas fundamentales de estudio y sus campos de acción a nivel profesional? Bueno, la licenciatura en lengua castellana y literatura hoy en la Universidad del Tolima tiene varios campos de acción. Yo tuve la fortuna de haberme formado en la Universidad del Tolima. También trabajé durante mucho tiempo como catedrática de la facultad y luego fui directora del programa de lengua castellana en el año 2012-2013 y también estuve trabajando en la malla curricular de la licenciatura. En ese programa hay varios componentes. Hay componente literario, que es el que más me llama la atención a mí, el componente lingüístico, hay la parte de pedagogía, hay también el trabajo con la ética de la comunicación, la semiótica, el trabajo con la proyección social, con la comunidad, tiene muchos campos de acción. La parte también del trabajo con la comunidad se ve muy fuerte con el manejo de las bibliotecas y cómo llegar a través del trabajo de los licenciados a las diferentes comunidades que están un poco marginadas y que de alguna manera el estar en esa formación ayuda a tener mirada de labor social también, de cómo desde la pedagogía podemos ayudar a otros a equilibrarse, a lograr un equilibrio social y también una ética como la que nos corresponde a todos los que somos ciudadanos de este país. A propósito de lo que acabas de mencionar, me llamó mucho la atención sobre el proyecto social y la semiótica. ¿Qué me podrías ampliar al respecto sobre esto? Bueno, dentro de la proyección social de la carrera es la mirada que tiene la facultad, el programa, de qué labor van a hacer los estudiantes cuando salgan de allí en las comunidades. Ejemplo, cuando estaba en la dirección del programa de lengua castellana, tuvimos estudiantes que hicieron proyección en las veredas, en las zonas periféricas de Ibagué y llevaban las cajas viajeras con libros a esos sectores donde no habían bibliotecas para poder compartir su conocimiento con niños que no tenían acceso a esas bibliotecas. Entonces se llevaban esos libros, se hacía lectura compartida en familia, lectura compartida y dialogada, diferentes formas de llegar a la comunidad desde el mundo letrado. La proyección social en ese sentido es muy importante porque no es que solamente nos quedamos en la escuela como aquí viviendo un mundo único,
allá, por ejemplo, el Liceo Nacional, allá al Santa Teresa, allá al Eucarístico, no. Se abren los muros de las escuelas, se abre el muro de la universidad y se llega a la comunidad. Y en la parte de semiótica vale la pena decir que yo estudié durante 2 años con el profesor Fabio Jurado, con mi maestro Fabio Jurado, en la Universidad Nacional, estudié semiótica. Y la semiótica es una ciencia que nos permite conocer cómo nos comunicamos, la comunicación que tenemos con el otro, si es efectiva o no, cómo tus manos reflejan lo que son, cómo nuestra postura habla de nosotros, cómo dialogamos, cómo miramos, cómo compartimos, todos son signos y esos signos comunican y la forma en que se comunica tiene que ver con la semiótica. Entonces es clave porque es la interacción con el otro y todo el tiempo el lenguaje es transversal y comunica en todos los sentidos. Qué interesante lo que nos acabas de decir. Profesora Marta, ya para finalizar, ¿qué le dirías a un estudiante de grado 11 como yo, por ejemplo, que quisiera estudiar la licenciatura en lengua castellana? ¿Qué intereses y qué habilidades debería tener? Bueno, lo primero que siempre les digo a mis estudiantes, y hoy te lo digo a ti y a tus compañeras, es cualquiera que sea la carrera que vayamos a escoger, lo más importante es escoger algo que nos haga felices. La felicidad está en estar donde queremos y en hacer bien lo que queremos hacer. Es decir, disfrutar de nuestro diario y compartir. Si yo en el aula soy feliz con mis estudiantes, con mis proyectos, pues yo lo que le digo a ellas es: a mí me pagan por ser feliz. Yo no trabajo, yo disfruto. Y si yo llego al aula y lo disfruto, pues no se vuelve ni tortuoso ni para mí ni para mis estudiantes. Y así en cada una de las profesiones. Entonces, lo primero, una habilidad. Las habilidades se desarrollan y se potencian. En este momento, tal vez ustedes en el grado 11 ya hayan manejado un poco más lo que tiene que ver con el lenguaje, con la escucha, con la capacidad argumentativa, con la lectura crítica, con la lectura del contexto, con la lectura política del mundo, que es importante. Y las habilidades que tenemos que tener pues son habilidades que nos den la capacidad de leer, analizar, centrarnos en lo que queremos decir, en cómo decirlo, en saber comunicarnos, en ser efectivos en la comunicación, en tomar postura y tener lecturas críticas. Por ejemplo, aquí tú ves en la mesa unos libros que traje para compartir las experiencias y aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las revistas que se han publicado en España y en Barcelona. En la revista Textos, por ejemplo, aparece esta que se titula Poesía en tiempos de cuarentena. Tú sabes cuánto nos costó a todos vivir ese tiempo de encierro, ese tiempo que nos desdibujó la cotidianidad y que nos obligó a estar en clases remotas, y en esas clases remotas nosotros nos abrimos campo con la poesía, y con la poesía digamos que rompimos esquemas, dejamos de vivir en ese encierro para abrir el panorama a partir de la escritura. Y fue gracias al maestro Fabio Jurado y al maestro Carlos Lomas que conocimos, por ejemplo, unos ensayos poéticos que se titulan Érase una vez la escuela. Érase una vez la escuela es un libro que está en España publicado y que muestra lo que grandes escritores del mundo cuentan sobre su infancia en la escuela. En ese libro está, por ejemplo, un escrito de Gabriel García Márquez que narra una experiencia con la maestra Ferguson, donde él dice que lo que más le hacía feliz era ir y encontrarse con esa maestra, con su ternura, con sus abrazos, con la alegría que ella les manifestaba, y que él casi que no puede acordarse muy bien qué fue lo que aprendió, pero sí cómo lo aprendía, cómo lo disfrutaba. Tenemos, por ejemplo, este libro que este año se lanzó en la Feria del Libro, la Filbo, lo lanzamos, y es La pedagogía por proyectos en periodos de confinamiento. Y cuando hablamos de pedagogía por proyectos estamos hablando no de la forma tradicional de la enseñanza, sino de la forma en que se pueden crear proyectos con los intereses de ustedes los estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí aparece muy bien cómo a partir de esos poemas que trabajamos lograron las niñas escribir sus propios sentires. Entonces ellas también, por ejemplo, una escribía Érase una vez la escuela y sonaba la campana, y entonces ahí narra cómo esa campana era la forma de sentir la vida en la institución educativa y ya no estaba, cómo de alguna manera estar encerrados en la casa y no poder salir empezaba a añorarse hasta el timbre de la escuela porque hacía falta. Tenemos, por ejemplo, aquí este libro que se titula Leer, Escribir, Hablar y Escuchar y Enseñar, que es de 7 maestras de la red Pío la Palabra, que sistematizamos la experiencia, es decir, la escribimos y la transmitimos a los otros. Entonces, esto, por ejemplo, es una forma también de evidencia de un proceso vivido con las estudiantes y la maestra. Profesora Marta, precisamente te quería preguntar, ¿tus estudiantes
al hacer estos proyectos, ¿en qué se basan? ¿Qué las hace motivarse a ellas a participar en tus proyectos, en estos proyectos que tú vives y con ellas cada día? Pues yo creo que la lectura es el camino. Entonces leemos muchísimo y a partir de esa lectura empiezan como a tener detonantes. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en lo de la contienda electoral de las candidaturas a la presidencia, estudiamos cada una de las candidaturas y las propuestas. Y todas tenían, o sea, había quienes defendían a Petro, había quienes defendían a los otros candidatos, a Rodolfo, bueno, a cada uno de los candidatos que estaban allí, a cada uno de ellos. Y dentro de esas candidaturas empezaban a tomar sus pros y sus contras y hacíamos debates. De ahí surgió un proyecto que nació de ellas y era crear su propio partido político. Entonces cada pareja creó un partido político, la presidenta y la vicepresidenta, y presentaron cuál iría a ser su propuesta si fueran candidatas a la presidencia. Y lo hicimos en debate, fue buenísimo. Y este año, en el Liceo Nacional, hace exactamente 15 días, vinieron de la Presidencia de la República los consejeros presidenciales de las juventudes para dialogar con varios jóvenes líderes del Tolima sobre cómo verían ellos al país para los jóvenes. Entonces la niña se acordó del proyecto que habíamos trabajado, dijo: traigas a esas niñas para que sean ellas las que se sienten y no sea como en la nebulosa, sino con su carpeta, con su portafolio de lecturas, van a hablar sobre política. Y realmente ellos decían, los que estuvieron ahí en la mesa, que ellos se han quedado sorprendidos de cómo una niña podía hablar de política. Por ejemplo, una de las propuestas era qué hacer con las cárceles, algo que ni siquiera está en las propuestas de los presidentes. Y ellas hicieron esa propuesta y tomaron nota de ellos, y ya les ha llegado a las niñas propuestas de trabajar con ellos en equipo. Tengo en este momento una niña que es Dara Telles, que se graduó el año pasado y que está como secretaria del Consejo Municipal de Juventudes, y se ganó ser secretaria de ese Consejo Municipal entre 25 personas que se presentaron, y los otros no eran estudiantes de bachillerato, eran todos profesionales, y fue ella quien ganó. ¿Y ganó por qué? Porque le hicieron el protocolo que tuvo que levantar ese día los jóvenes participantes, fue a mano. Y ella dijo: profesor, ya entendí por qué usted nos desea una buena caligrafía, una buena organización. No siempre todo se puede hacer en el computador. Y los jóvenes de hoy creen que todo se hace digital. Y ese día a ella le tocó hacer todo en manuscrito, organizar su texto y entregarlo. Cuando miraron lo impecable de ese protocolo y la forma en que organizó sus ideas, sin dudarlo la dejaron a ella. Y ella en este momento es la secretaria del Consejo Municipal. Hemos estado en varios proyectos, y estos proyectos abren puertas, porque las niñas en los diferentes campos donde han estado, en medicina, tengo niñas desde la medicina, niñas biólogas, niñas que están en derecho, niñas que están en psicología, licenciaturas, incluso tengo una niña estudiando astrología, otra que va para teología en Texas. O sea, hay en diferentes universidades del mundo estudiantes nuestras. ¿Qué es lo que ellas tuvieron? Creyeron en ellas. Tienen fe en lo que hacen, están convencidas que lo que están haciendo lo están haciendo bien, y lo que no han logrado hacer bien, pues están cabalgando para lograrlo, como hizo el Quijote, porque precisamente el proyecto central de nosotros es la experiencia de la lectura de los clásicos para formar lectores críticos, lectores que sean capaces de mirar el mundo como corresponde, como un ciudadano crítico, un ciudadano del mundo. Muchas gracias, profesora Marta, me parece muy interesante todo lo que acabas de decir y el cómo tú incluyes a tus estudiantes en estos hermosos proyectos. Bueno, después de escuchar estas palabras de nuestra querida maestra ilustre, me queda como mensaje que el ser maestro, más que una profesión, es una misión y un reto que vale la pena tomar. Muchas gracias, profesora Marta, por estar el día de hoy aquí. Con mucho gusto y cariño. A ustedes muchas gracias y espero que este video les sirva para la toma de decisión profesional.